Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Guerrero McKinley. Voy a oficiar de moderador en este seminario temático de riego por pivot. El propósito, bueno, de este seminario es proporcionar a los regantes material de información y de discusión para que se pueda llevar a la práctica a cada realidad productiva, ¿no? Tratando de transmitir y compartir buenas prácticas en el manejo de riego por pivot. Vamos a intentar crear un ambiente colaborativo y de comunidad. El objetivo de esta charla no es la promoción de ningún producto ni servicio, sino más vale brindar varios aspectos técnicos. Bueno, ahora va a dar unas palabras el actual presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, el ingeniero en irrigación, el doctor Waldo Ojeda, y luego José Robeto, CEO de Ponce. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes y desde Cuernavaca, aquí al sur de la Ciudad de México. Pues es un gusto estar en contacto con diferentes compañeros, colegas de diferentes partes de Latinoamérica. Pues ahí a través de nuestro canal o de nuestras redes sociales hemos contactado aquí los compañeros de la empresa de Ponce de Argentina, que todos son expertos en la parte de riego por aspersiones, particularmente nosotros le llamamos sistemas de riego por pivote central, y es una parte interesante también aprender un poco de la jerga que cada país tiene, ¿no? Yo soy el presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, conocido como COMEI, y agrupamos a profesionistas, ¿no? En diferentes áreas de la academia, la parte los productores y también en la parte del gobierno, ¿no? Y sobre todo los técnicos de las comunidades regantes. Y bueno, vamos para mí en personal y para el colegio, pues el tener contactos con diferentes organizaciones, empresas que permitan sobre todo aportar una nueva visión, sobre todo en estos tiempos que son difíciles, ¿no? Sobre todo nosotros ya tenemos tenemos 30 webinarios en nuestro canal YouTube, y estamos ahorita haciendo ya más reuniones temáticas en temas que son más de interés nacional e internacional. Pues no quiero extenderme más, pues muy buenas tardes a todos ustedes y vamos a iniciar. Muchas gracias por estar conectados, y lo estamos transmitiendo también en nuestro canal YouTube. Ahorita lo vamos a poner aquí en el chat para que también lo puedan compartir, y la idea es que esas pláticas tengan más difusión, sobre todo son técnicas y que desarrollen capacidades a nivel desde parcela, ¿no? O sea, a nivel de productor, a nivel de organizaciones de regantes y sobre todo también de las universidades, que en esos tiempos pues requieren de más formación para los estudiantes. Adelante, muchas gracias y buen día, José. Bueno, gracias Waldo, gracias también a la COMEI por participar, por invitarnos al webinar. Nosotros somos de Ponce, una empresa que desde Argentina trata de ayudar a productores regantes, regantes por pivot, como bien decía Waldo, ofreciendo un servicio de monitoreo de los equipos de riego. Para quienes estén interesados, después van a poder consultarnos o acceder a la web. No es el motivo del webinar, como bien dijo Francisco, el motivo es transmitir buenas prácticas en lo que hace al manejo de riego por pivot. Así que, bueno, muy contentos de participar desde Argentina. También vemos que hay mucha gente que se nos ha sumado de acá de nuestro país, de muchos países en realidad. Así que no quiero quitar demasiado tiempo. Si quieren, pasamos la agenda y ya podemos arrancar con la primera charla. Gracias. Bueno, ¿qué tal? La explicación, voy a explicar un poco la agenda, cómo va a estar dividida. Vamos a tener 4 charlas. La primera la va a dar Waldo Ojeda. Las charlas van a durar alrededor de 15 minutos y la siguiente la va a dar Francisco Guerrero, mi tocayo. Al finalizar estas 2 charlas se van a abrir preguntas. Estaría bueno que vayan sumando las preguntas a medida que se va desarrollando las charlas. Luego finalizadas las preguntas y contestadas estas, van a tener la palabra el diseñador industrial Santiago Calviño y luego José Robeto.
Nuevamente se va a abrir un periodo de preguntas y de respuestas entre todos los pares. Y bueno, después damos por finalizado el seminario. Ahora, por favor, tiene la palabra Waldo Ojeda. Waldo Ojeda es ingeniero en irrigación. Waldo Ojeda tiene un PhD en la Universidad de Arizona y es el actual presidente del Colegio Mexicanos de Ingenieros en Irrigación, de la COMEI, que, como bien saben, es uno de los organismos que organizó este seminario. Tiene la palabra Waldo. Ok. Hola, ¿qué tal? Sí, todo bien, ¿me escuchan, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. A veces siempre cuando uno inicia, pues puedo decir todo, ¿no? Y al final, pues entonces la ventaja que tengo ahorita es puedo hablar de todo, todavía no. Entonces voy a hablar un poco, sobre todo, más que salgan más preguntas que respuestas. Vamos a ver, va a haber 2 sesiones de preguntas-respuestas para contestarlas por las personas que lo hagan por chat y después de 2 pláticas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de varios temas. En una de las partes sería pues, ubicarlos. Varios son estudiantes en formación. Un poco muy introductorio sería cuáles son los sistemas de riego por aspersión, dónde están los sistemas de riego por pivote central, los componentes, cuál es la área de cobertura de un pivote central, finalmente tiene ciertas limitaciones también y cómo resolverlo, la capacidad, cuánta agua voy a requerir, finalmente un poco de hidráulica, cuánta agua se va requiriendo a medida que vamos avanzando, y la parte de evaluación y al final un poco de problemáticas, ¿no? Entonces, eso sería un poco muy general. Bueno, los sistemas de aspersión, aunque hay muchas clasificaciones, esa es la que me gusta, ¿no? De los sistemas de riego por aspersión. Y sobre todo está basado más en la movilidad, ¿no? Y eso porque la movilidad también tiene que ver con su precio, con sus ventajas, su manejo. O sea, los estacionarios, prácticamente los permanentes, todo está fijo, los aspersores y no se pueden mover. En semipermanente, pues los vamos moviendo y sobre todo la principal está sobre todo enterrada y hay algunas, sobre todo donde van los aspersores, podemos moverlos y el portátil, finalmente llegamos, los ponemos y los quitamos, ¿no? Entonces, ese sería estacionario en el sentido de que durante el evento de riego permanecen los aspersores fijos, ¿no? Prácticamente, ¿no? En momento continuo, pues ya tenemos cañones viajeros donde se van ahí enrollando, son grandes cañones, movimiento circular, ahí están los pivotes, muy generales. Tenemos un lateral o una línea regante que tiene pues torres y van un lateral que está moviendo en forma circular, el movimiento lineal, frontal o que también tiene que ver más a nivel de un rectángulo, un cuadrado. Y los movimiento periódico es de que tenemos una línea regante y vamos cambiando de posición a través de algún mecanismo, sobre todo mecánico. Entonces, sobre todo, es interesante conocer, o vamos a hablar más del movimiento continuo, donde se está moviendo y tiene ciertas particularidades del punto de vista también hidráulico y de manejo. Ese sería el movimiento circular, ¿no? Bueno, los componentes de todo de estos sistemas, ¿sí? Finalmente, ¿qué consiste? ¿No? Consiste de un bomba, equipo de bombeo, que puede tener al final todavía un rebombeo, ¿no? Al final, ¿no? A medida que si tenemos sobre todo la parte final, un cañón, o dependiendo, bueno, es otra cuestión que vamos a ver posteriormente. Bueno, tenemos ciertas entre torres, como ven en la parte de abajo. O sea, vamos teniendo estos claros o estas secciones, span en inglés, span. Otro problema que tenemos siempre la traducción en español, yo lo he visto más como span, ¿no? Que sería como secciones. Tenemos así los aspersores que anteriormente pues, prácticamente eran de impacto y estaban por arriba de las tuberías y ahora prácticamente van cambiando y van a estar
sobre todo los de baja presión casi sobre el cultivo, ¿no? Entonces, entre torres y tenemos un span, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, y aquí al final tenemos una parte voladizo, alero, que le llaman, ¿no? Que finalmente también hay una parte, ¿no? Y bueno, se va adaptando dependiendo de la topografía, y sobre todo si queremos diseñar o cuando van a diseñar, pues tenemos que tener finalmente toda la topografía, sobre todo en terrenos accidentados, para estudiar en forma muy precisa la hidráulica, el comportamiento hidráulico de estos equipos, ¿no? Aquí es importante, ¿no? O sea, dado que riegan de una forma circular, pues siempre tenemos unos esquineros que no se riegan tenemos aquí se fijan, este es un bilateral o mi tubería principal que está regando. Sobre ella van entonces simplemente da una parte circular. Entonces, si tenemos una parte interesante, a medida que van creciendo en longitud, pues vamos pasando, fíjense, vamos aumentando en 100 en 100 y vean cómo va creciendo, ¿sí? En forma cuadrática, ¿no? O sea, no es lineal, aquí estamos en forma lineal, cuadrática, pero siempre tenemos un problema, ¿no? Que siempre dejamos unas esquinas que no se riegan, ¿no? Y hay unas alternativas, yo recuerdo hace muchos años que trabajaron estos esquineros y que tenía aquí como un poco también que se desplegaba un pequeño lateral y que en México prácticamente por ahí vi algunos que se compraron, pero nunca vi que operaron, ¿no? En otros, por ejemplo, también el momento que para regar esas esquinas, pues activaban un pequeño ahí aspersor, un cañón, que se activaba y regaban cierta sección, entonces incrementaba, ¿no? Pero siempre dejaban unos. Ahora realmente más en lo que ocupan estos ponen una aspersión fija, además con aspersores fijas. ¿Por qué? Porque se fijan que estamos dejando prácticamente el 20%, aunque la cuarta parte, esas esquinas, ¿no? O sea, esa es una de, si quieren, una de las desventajas, que cómo regar, ¿no? Entonces hay muchas alternativas, yo creo que posiblemente van a hablar de esa parte. Y aquí, bueno, una parte también interesante de estos sistemas, sobre todo, es de que pues no todo el aspersor tiene como diferente área de influencia, ¿no? Si se fijan, esta torre, la torre 1, si tuviéramos aquí 6 torres de 50 metros aproximadamente, cada torre, o span entre torre y torre, ese claro que tienen entre torre y torre. Estamos hablando de la primera torre, pues nomás está cubierta y que todo estuviera de 310 metros. Aquí también, sobre todo que en México, no sé, en Argentina no tenemos terrenos de todos los colores y sabores, no tanto en Estados Unidos, que prácticamente están más muy homogéneo en el sentido de un cuarto de milla, media milla o una milla. Entonces, aquí es más difícil. Vamos a poner, por ejemplo, que tuviéramos un lateral que finalmente con alero tenemos 310 metros. Entonces, estas 7, tanto la parte final, pues está regando, vean, menos de 1 hectárea, 2, 4 hectáreas, 5 hectáreas, va creciendo en forma prácticamente, ven aquí cómo va incrementándose a medida que vamos. El porcentaje que va, a medida que vamos creciendo, pues también va creciendo el área, ¿no? O sea, el 100% de superficie, prácticamente la tenemos, vean, nomás el último, es el sexto, pues está trabajando más de la cuarta parte, ¿no? Entonces, uno de los problemas o detalles es de que cada tramo tiene sus características hidráulicas y bueno, cuando se diseña, cuando entregan su paquete de aspersores, pues finalmente no se puede tan fácil intercambiar un aspersor de aquí para acá y hay que saber sobre todo ciertas características, ¿no? Es una de las cuestiones, ¿no? Pasamos a lo siguiente, ven, es una parte interesante aquí. Aquí seríamos generalmente los diámetros o las típicos en Estados Unidos, 120, 130, 60 y 240 acres, que el equivalente en hectáreas serían 48, 52, 64 y hectáreas, ¿no? Y aquí, bueno, finalmente para estas, vamos a ponerle 97 hectáreas, si esos son lo que yo tengo en el punto pivote, galones por minuto por acre, o litros por minuto por hectárea, o litros por segundo por... sería lo que yo requiero para un pivote que tiene un área de cobertura de 120 acres o 48.6 hectáreas, ¿no? Estamos hablando que requeriríamos aquí, sería 48.6 litros por segundo, ¿no? Para estar regando 48 o 97 o 242, ¿no?
Es una parte interesante, por ejemplo, en México, en la parte, que se riegan por gravedad, pues lo mínimo que les están dando son 60 litros por segundo, ¿no? Las tomas, ¿no? O sea, y llegan hasta 120, ¿no? De 100, ¿qué será? De 60 litros por segundo hasta 120. Entonces, si tuviera dos, pues tendría que ver la forma, o sea, pero se fija, estamos hablando de 120, pues podría ser uno de 100 hectáreas, y bueno, ese sería para lo que yo requeriría de 100 litros, casi 100 litros por segundo para... Y aquí es interesante es ver cuántos centímetros por día de 100, casi 100 hectáreas y cada 100 litros por segundo, en equivalente a 1 litro por segundo por hectárea, ese era centímetros por día, centímetros por semana, o cuántos días yo aplicaría una pulgada, ¿no? O sea, realmente andan en orden de los riegos, sobre todo, que no son de siembra auxilio, andan hablando de 25, de una pulgada, ¿no? Entonces, una pulgada yo creería casi 3 litros para 100 hectáreas, con un gasto de 97 litros por segundo para esto. Entonces, es importante, sobre todo cuando queremos diseñar o primer dato, vamos a tener un sistema de riego por pivot central, pues cuál gasto que quiero, cuál lámina, sobre todo sería el intervalo. Claro, estamos hablando aquí del pico, ¿no? ¿Sí? Y aquí, bueno, una cosa también interesante de todo esto es que hay diferentes tipos de aspersores, tipo dona, sobre todo, anteriormente eran más los elípticos o los triangulares, y ahora esa es una característica. Aquí la idea es que si tenemos aquí mi aspersor y estuviera fijo, ese sería la distancia de mojado, por ejemplo, hasta dónde llegaría, y esa es la intensidad que me está dando, ¿no? Entonces, pues hay una área que a medida que nos vamos alejando, pues ya no llega, ¿no? Entonces, por un lado, si estuviera fijo, esa sería como su curva de intensidad y de distancia, ¿no? Pero hay otra cosa importante, esa sería que estuvieran fijos, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Si aquí tengo el punto pivote y aquí está mi aspersor, o sea, mi aspersor es este circulito que está mojando, ¿no? Entonces, cuando es un análisis, finalmente debes agarrar unos puntos, y por ejemplo, vamos a poner este punto que está aquí, este punto que está aquí, empieza a llegarle a medida que va avanzando, este sería el aspersor, a medida que va avanzando el aspersor, llega un momento que le toca. Entonces llega muy poquita agua, y a medida que pasa prácticamente sobre el punto, llega más dependiendo de la curva, y a medida que se va alejando, ¿no? O sea, que prácticamente sería como una elipse que formaría, ¿no? Entonces, analizar eso, o sea, hacerlo a mano es difícil, ¿no? O sea, complicado, ¿no? Realmente ya hay programas, o una de las cuestiones cuando de los diseños sistemas de riego por pivote central es que las empresas realmente lo diseñan, ¿no? No me voy a meter tanto. Aquí la idea nomás es una parte interesante. Aquí, por ejemplo, es cómo a medida que uno va avanzando del punto pivote, pues va requiriendo más agua, ¿no? Entonces hay todo pues la parte de hidráulica y de geométrica, que cuál es el gasto que yo requiero en este punto, y pues tiene que ver cuánto agua tengo aquí, cuál es el anillo, el área del anillo de o de esta franja que tengo aquí, ¿sí? Con respecto al total, ¿no? Que es esta, ¿no? O sea, el área de y con respecto al otro, nomás saca por diferencia. Yo puedo calcular cuánta agua requiero en cualquier punto, ¿no? Y aquí, bueno, unas cosas también que es como el gasto unitario, ¿no? En cualquier punto por metro que yo tengo de lateral, yo puedo saber cuánta agua requiere una franja o se puede hacer un pequeño anillo en este caso, de 1 metro, por ejemplo, o un pie, ¿no? Y pues lo único que se tiene que hacer, hay todo un desarrollo para sacar esta, ¿no? O sea, que lo que requieres es qué distancia estás y sobre el radio cuadrado. Y uno aquí en esta tabla puede uno buscar, dado el radio, cuál sería el gasto, o sea, 0.26 litros por segundo por metro lineal de el lateral, ¿no? Y aquí, bueno, una de las cosas también interesantes, vean cómo muy simple el diseño que antes se hacía, ahora ya está todo más automatizado. Pero bueno, si yo tengo los espaciamientos sobre el mismo tubería en forma ya muy
constante, van cambiando, vamos, las salidas constantes. Entonces, bueno, finalmente, si yo tengo aquí mi aspersor, pues lo único que requiero es el gasto que requiero en este pedazo sabemos cómo es el metro, pero lo que quiero es unitario. Bueno, quiero saber cuál es el gasto que me va a demandar este aspersor. Entonces, ¿qué se hace? Pues seleccionen dónde está la posición del aspersor, donde ya tiene prefabricados los orificios donde van a ir los aspersores que se activan. Ahí tengo la distancia, tengo ya definido los diámetros, ¿sí? Y bueno, lo que calculo es la presión. Con esa presión veo cuál sería la descarga que yo requeriría en este punto. Con esa descarga, pues tendré que ir a buscar en mi paquete de aspersores cuál es el que se acerca más a la descarga que me está definiendo. Veo cuál es el diámetro de mojado, si cumple con ese traslape. Busco una boquilla similar a la anterior. La idea es que vayamos manteniendo las boquillas y poco a poco vayamos incrementando, ¿no? Y tratamos de poner finalmente los aspersores del mismo fabricante, del mismo modelo, de la misma marca, ¿no? Y así vamos. Aquí la idea es ser muy simple, que vean que en el diseño cómo se hace la parte. Ya para una de las partes iniciales es cómo hacemos la evaluación, ¿no? Y la evaluación, pues, lo que hace uno, como pues pone unos diferentes tubos, contenedores, y calcula la lámina, ¿no? Si fueran el área de influencia de cada aspersor la misma, pues prácticamente sería una geométrica muy fácil porque todos tienen la misma área de influencia. El problema ahora, como vemos cada aspersor, un aspersor de aquí, pues tiene su área de influencia. Si vemos, acuérdense, entonces tienen como diferente peso. Entonces lo que hace uno aquí es con cada valor lo toma así como un valor ponderado con respecto al área de influencia que finalmente tiene con el radio, ¿no? Que es este. O sea, lo que hacen aquí es, entonces aquí se ve muy bonito, pero finalmente esto es muy interesante porque esto sería mucho más importante. Aquí no importa, pudiera andar jugando, pero aquí a medida que yo me vaya alejando del pivote, debería estar más en mi lámina objetivo, ¿no? Que puede ser 40 milímetros, una 25, 30, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya para terminar, por ejemplo, ¿qué hacen, por ejemplo, aquí en una parte interesante, ¿no? Este es el riego por surcos en papa. Dan, por ejemplo, 5 riegos, el inicial. 15 días antes, es un experimento que se hizo hace muchos años ahí en Sinaloa, en Los Mochis. 15 días antes de la siembra. Y finalmente aplican 323. Hay una eficiencia del 61%. Riega muy bien, un papero realmente riega bien. 531, ese es en otoño-invierno. ¿Y cómo riegan? Riego por pivote central, ¿no? Realmente se fijan, es el mismo riego, iniciamos, bueno, aquí la eficiencia estamos hablando del 85% y estamos hablando de 10 riegos, incluyendo el de siembra, y se fijan alrededor de unos 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. Ese sería lo que se pronosticó que debería de regar. Realmente, estamos hablando, se fijan, casi 7 a 8 días completos. Entonces varía un poco, ¿no? Realmente por ejemplo, lo asumen 30 o 25 milímetros. Pero aquí la idea es cómo, aquí la calidad de la papa, es importante. Por ejemplo, es la calidad 1, serían las mejores. O sea, de estos, aquí tenemos 28 toneladas, aquí tenemos 42, casi, no sé, un 30% más. La fecha de siembra, la fecha de foliación, la cosecha. Y en el rendimiento, 42 contra 28, pero una parte interesante, la de primera calidad, 47, muy parecidos, 2 también parecidos. Bueno, aquí se fijan, aquí es el 47, aquí bajó en la parte del 37, ¿sí? Aquí el 18 y aquí en la parte de deforme, ¿no? Aquí creció más, ¿no? Entonces, se fijan, a pesar, ese es un experimento que se tiene, mucho más rendimiento, sí, bueno, sería la cantidad en porcentaje, ¿no? O sea, finalmente es nomás para que vean cómo se obtiene mucho de mejora toda la parte. Y bueno, ya para la última, los problemas potenciales que tenemos son, pues, si no tenemos un buen mantenimiento, vamos a tener problemas sobre todo para dar como fue diseñado, ¿no?
la misma presión, que no tengamos en presión o el mismo gasto en el punto pivote, o sea, que no la tenemos como fue diseñado. Un problema, bueno, que también no estoy cubriendo aquí, pero el escurrimiento superficial, pues el suelo tiene una capacidad y es muy común cuando diseñamos que tenga el suelo tiene la capacidad de infiltración muy bien definida y la intensidad del aspersor pues va cambiando, ¿no? O sea, hay zonas, sobre todo en las partes más lejanas, que va a tener una intensidad muy corta, con altas intensidades, y puede haber problemas, sobre todo de escurrimiento, que si no está acoplado bien la intensidad del pivote con la filtración del suelo, pues va a haber problemas de escurrimiento y para eso hay que tener alguna forma de mantener o va a haber problemas de escurrimiento, ¿no? La misma, aquí saber cómo acoplar la demanda, o sea, para tener con la oferta, ¿no? Y sobre todo, una parte importante aquí es el monitoreo. O sea, si no monitoreamos bien su sistema, asumimos que está trabajando como nos lo entregaron y después de varios años, pues siempre cambian, por ejemplo, los aspersores, las llantas, los mecanismos de impulso y se van, bueno, esto yo no es problema que creo que es todo y lo que quería presentar. Pues muchas gracias y estamos aquí a la orden. Gracias.